Muy bien, pues buenos días, hermanos. Hemos tenido un tiempo precioso de poder alabar al Señor con estas canciones y podernos gozar también, ¿verdad?, en su letra, en su música. Y llega el tiempo también de poder alabar al Señor, escuchando su palabra, viendo qué es lo que tiene que decirnos también en esta mañana. Y voy a pedir que busquemos un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17, aunque en realidad el pasaje es un poco más amplio, pero me interesan estos cuatro versículos, 1, 2, 3, 4, 5 versículos, que serán en los que me gustaría centrarme en esta reflexión antes de pasar también a participar del pan y del vino en esta mañana. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 17, que dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: bueno, pues unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, después de una pausa seguramente y de tiempo para pensarlo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es un texto que nos habla de identidad. El Señor Jesús está preguntando a sus discípulos quiénes piensan las personas que es Él, e incluso quiénes piensan ellos mismos, sus discípulos, que es Él. Y esta es una pregunta, lo cierto es que es una pregunta comprometida, porque es una pregunta que habla de, o que requiere una respuesta de identidad. Y lo cierto es que es complicado hablar y describir la identidad de alguien cuando alguien te pregunta: ¿quién crees que soy? Es un compromiso para ambos, es un compromiso para quien pregunta y también para quien responde. Para quien pregunta, porque quien pregunta ¿quién soy yo? Si yo os pregunto ¿qué opinas de mí?, me puedo encontrar con un montón de respuestas que no me gustaría oír. Y es un compromiso, así que mejor no hago la pregunta. Pero también es un compromiso para quien recibe la pregunta, que nos está pidiendo que le definamos. Es que como le diga lo que me parece, le voy a hundir. Entonces, se mire como se mire, es una pregunta comprometida, esta de la identidad. Y se cuenta la historia, aunque es verdad que la identidad corresponde a los hechos de uno, corresponde a cómo se manifiesta uno, a cómo es uno con los demás, no solo consigo mismo, ¿no? Pero se cuenta la historia de un famoso político que tuvo la necesidad de ir al banco de su ciudad a cobrar un cheque que le habían dado, y cuando entra a la sucursal y pide que le faciliten lo que le abonen el cheque, le piden la identificación y dice: uy, pues perdone, que es que se me ha olvidado en casa, pero yo soy fulanito, o sea, soy conocido, salgo hasta en la tele y todo, no tengo problema, ¿no?, que me abonen este cheque. Y claro, el cajero le dice: pues mire, es que es política del banco que necesitamos identificarle de alguna forma. Entonces, si no ha traído identificación, ¿cómo sabemos que es usted? Hombre, pues míreme, o sea, soy yo, fulanito. Dice: mire, ayer justamente entró un boxeador muy famoso también, que le pasó el mismo problema. Él quería hacer unas gestiones, pero no tenía identificación. Tuvimos que identificar de alguna manera. ¿Y cómo hicimos? Bueno, pues le pedimos que boxeara un poco. Y boxeó un par de veces, noqueó a un par de cajeros, y entonces ya identificamos: sí, este es el boxeador famoso, y le pudimos atender. ¿Qué puede hacer usted? Pues no lo sé. La verdad es que solo se me ocurren tonterías y cosas que sin sentido. Justamente lo que quería oír. Ya le reconocemos, es usted. ¿Cómo quiere el dinero? Pero sí, es una cuestión de identidad. Jesús está preguntando aquí por su identidad. Y como digo, es una pregunta
comprometida, porque implica en realidad decir quién es la persona que está preguntando. Para Jesús, el concepto que ellos tuvieran de él a estas alturas, después de 3 años de caminar con él, de aprender con él, en cierto sentido iba a determinar el resultado de su misión, de la misión que tenía con los 12, y yo creo que iba un poco más allá de escuchar simplemente la opinión. Tenía más que ver con lo que iba a ser su misión futura. El reconocer en Jesús a quien de verdad era, iba a determinar de forma muy importante y decisiva la misión de estos 12 y la misión de la Iglesia. Por eso Jesús habla luego, en el versículo 18, acerca de que sobre esta roca, sobre esta afirmación que has hecho, Pedro, voy a edificar mi Iglesia. Por eso era Jesús lo que esperaba escuchar. Y bueno, lo cierto es que en ese lugar, en este lugar concreto de Palestina, de Israel, se iba a definir quién era el verdadero Dios y quién era el verdadero Señor de la vida y cómo sobre él mismo se iba a edificar la Iglesia más adelante. Pero vamos a la pregunta, porque el Señor pregunta quién dice la gente que soy yo, y bueno, pues de la gente obtiene algunas respuestas interesantes, ¿no? Algunos creen que era Juan el Bautista, otros decían que podía ser Elías, otros pensaban que podía ser Jeremías o alguno de los profetas. Y en cierto sentido había ciertas razones para hacer estas afirmaciones, porque había similitudes. Todas estas personas, el pueblo judío en general, estaba todo muy familiarizado con su propia historia y con la historia de estos personajes a los que están aludiendo. Y por cierto que sabían bastante también de Juan el Bautista. Era contemporáneo suyo, probablemente incluso alguno de las personas que podían definir a Jesús como Juan, incluso hasta es posible que hubieran sido discípulos suyos o lo hubieran seguido de alguna forma. Y bueno, probablemente habían escuchado aquellas palabras que todos conocemos, que eran voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? Entonces había cierto conocimiento de que podría ser, o que apuntaba que podría ser Juan el Bautista resucitado, ¿no? Y bueno, en cierto sentido Jesús traía un mensaje potente, lo mismo que Juan el Bautista traía un mensaje potente de arrepentimiento. En el caso de Juan el Bautista con el bautismo que confirmaba ese arrepentimiento, ¿verdad? Pero en ellos, en los dos, tanto en Jesús como en Juan el Bautista, había esa energía, había esa denuncia, ¿verdad? Había ese ímpetu. Y entonces, obviamente, a unos les podía parecer que pudiera ser Juan el Bautista, pero otros decían que Elías. Y decían que Elías, porque había una profecía en Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, que estaba muy en el ambiente, especialmente en momentos duros, y estos eran momentos duros, en los que el pueblo estaba sometido por el pueblo romano, y esa profecía decía: he aquí yo os envío el profeta Elías. Y el profeta Elías, todos sabemos que era un hombre, en fin, de armas tomar, ¿verdad? Y entonces esperaban a alguien así, ¿verdad? Y esta profecía decía que vendría el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga, dice el Señor, y hiera la tierra con maldición. Y esto era lo que esperaban un Elías, ¿verdad? Que viniera en cierto sentido a liberar y a poner las cosas en orden. Y lo decían con razón, porque todos sabemos que cómo eran las características de Elías, qué es lo que hizo Elías. También era un hombre con ímpetu, era un hombre que no le daba miedo al principio, luego huyó de Jezabel, ¿verdad? Pero al principio él declaraba y denunciaba a los reyes y decía las cosas y ponía las cosas por su nombre. Entonces vemos en Elías y en Jesús ciertas similitudes. Elías resucitó también a personas, oró y llovió, y en Jesús vemos que también ora por las personas y resucitan, calma las tempestades. O sea que en Jesús podían ver fácilmente la figura de Elías. Pero también algunos decían que era Jeremías. ¿Y por qué Jeremías? Bueno, al igual que Jesús, Jeremías fue un hombre que predicó la palabra de Dios también con autoridad, con convicción. Ambos hablaron de ella con valentía y también sufrieron por su causa. Ambos denunciaron la maldad y la corrupción de su día, y ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente por hacer esto.
pero no, tampoco era Jeremías. Había razones para creer que podría ser, pero no. No obstante, Jeremías lo que hizo fue profetizar efectivamente la llegada de un nuevo pacto, a través del cual los hombres obtendrían el perdón de los pecados. Esto lo podemos ver en Jeremías 31, si alguien lo quiere ver en casa, ahí vemos dónde se desarrolla todo esto. Sin embargo, por contra, Jesús llegó a ser el cumplimiento de ese nuevo pacto. Por lo tanto, no era Jeremías, era el cumplimiento de ese pacto del que luego Pablo nos va a hablar en 1 Corintios 11:25, que luego vamos a leer con esas palabras que ya conocemos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto efectivamente se refiere a esta profecía de Jeremías. Ahora bien, sí, Jesús estaba interesado en que le hablaran acerca de qué es lo que pensaba la gente de él, pero todavía estaba mucho más interesado en saber qué opinaban sus discípulos de él. Porque estaba la opinión externa, pero ¿cuál era la opinión de su grupo íntimo, de aquellos que les conocían más íntimamente, de más cerca? Bueno, la verdad es que desconocemos cómo reaccionaron todos en ese momento, porque el texto nos lo dice de corrido, ¿verdad? Enseguida, ante la pregunta, Pedro responde. Pero yo creo que tuvo que haber un lapsus de tiempo en el que les costaría hacerse una idea. Es lo mismo que si alguien nos pregunta: ¿qué opinas de mí? No vamos a responder inmediatamente. Tenemos que hacernos una buena composición en la cabeza, ¿verdad?, antes de responder, por las razones que he dicho antes. ¿Y qué le digo, no? Yo creo que los discípulos estaban igual. Y, bueno, podríamos hacer un ejercicio de imaginación por ver qué hubiera respondido Judas, el traidor. No tenemos su respuesta, solo tenemos la respuesta de Pedro, pero no sabemos qué se pasaría por la cabeza de Judas. Podríamos pensar, bueno, ¿y qué hubiera respondido el otro Judas, el revolucionario, verdad? O Felipe, o podríamos pensar qué hubiera respondido Tomás, el incrédulo. ¿Qué hubiera respondido Mateo, el administrador? O Juan, el pensador. O podríamos preguntarnos qué hubiera respondido Pedro, que al final sí respondió, pero desde su yo. Porque como hemos leído, la respuesta de Pedro no fue su respuesta, fue una respuesta revelada por Dios. Pero ¿qué hubiera respondido Pedro en su carne, por así decirlo, verdad? Aquella pregunta yo creo que les tomó por sorpresa, pero si alguien deseaba saber la opinión de ellos, era Jesús. Había trabajado 3 años muy de cerca con todos ellos, y que ellos supieran cabalmente quién él era y a quién estaban siguiendo, en cierto sentido determinaba el futuro de su misión para con la Iglesia. En esta pregunta Jesús les está diciendo: me importa efectivamente lo que la gente opine de mí, pero mucho más me importa vuestra opinión. ¿Quién creéis vosotros que soy yo? Porque al final eran ellos los que seguirían este ministerio en su ausencia. De allí su comprometedora pregunta: ¿quién decís que soy yo? Y entonces viene la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como digo, cualquiera sabe qué podría haber respondido Pedro en su carne o en sus propios pensamientos. Pero esta era una afirmación muy rotunda. Esta era una afirmación con mucho sentido, con mucho significado. Alguien debería de tomar la palabra y responder ante esa pregunta tan comprometida. Y es allí efectivamente donde Pedro interviene por inspiración de Dios y le da esta definición, que era correcta y que era la que se ajustaba precisamente a la naturaleza de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la expresó convencido de ello. Aunque es interesante que hay otras ocasiones en las que Pedro contesta o hace afirmaciones muy convencido de lo que está haciendo o lo que está diciendo, y se está equivocando rotundamente. Un ejemplo hay unos versículos más adelante, cuando Jesús empieza a decirles ya que va a tener que sufrir y que va a tener que morir,
Y entonces Pedro le dice que no, ni se te ocurra, ¿cómo se te ocurre? Que este mal no te acontezca. Y entonces vienen esas duras palabras del Señor a Pedro, donde le dice: aléjate o apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Lo que le pasaba a Pedro, ¿verdad? Que a veces su impulsividad le llevaba por unos derroteros absolutamente equivocados. Pero en este caso, atendiendo a la voz del Señor, a su inspiración, da la respuesta correcta. Y otros evangelistas expresan más o menos lo mismo. El evangelista Lucas lo resume diciendo: tú eres el Cristo de Dios. Marcos, algo más breve, tú eres el Cristo. Pero todos apuntan a esa identidad de Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el que tiene que llevar adelante el plan de Dios para la salvación, no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Esas implicaciones tiene la respuesta que dio Pedro, esa implicación tan tremenda y tan universal, que Él es quien tiene que venir a poner paz, Él es quien tiene que venir a traer salvación, Él es quien tiene que venir a traer sanidad para la vida de las personas. Por un lado, Pedro habla de Cristo, el Mesías esperado, y la palabra Cristo también se traduce como ungido. Por lo tanto, Jesucristo fue reconocido de esta manera allí, y así comenzó su ministerio. Por lo tanto, Jesús no era un profeta de los que la gente pensaba que podría ser, no era Juan el Bautista, no era Elías, no era Jeremías, no era ninguno de estos, era el que se estaba esperando precisamente, esa promesa que toda persona del pueblo judío sabía y albergaba en su corazón, que tendría que venir un Salvador, tendría que venir alguien para que se reconciliaran todos con Dios. Así que el Señor no puede decir otra cosa a Pedro que: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y la calificación de Jesús llamando a Pedro bienaventurado efectivamente fue una confirmación de lo que él deseaba oír de parte de sus discípulos, de que le reconocieran, de que reconocieran su identidad. Y reconocer su identidad en estos términos de que era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, efectivamente se correspondía con su misión, se correspondía con el concepto que debían tener sus discípulos de él, porque no era algo significativo, no era algo liviano, era algo súper importante. De eso iba a depender el trabajo y el ministerio que ellos llevaran adelante cuando él se fuera. Así que, efectivamente, el Señor le dice: esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino te lo ha revelado el Padre. Porque eso es una realidad. Jesucristo no es otra cosa que eso. Es el Salvador, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Y en base a la respuesta que Pedro le da, en base a la respuesta que sus propios discípulos pueden tener de él, va a determinar el éxito de su misión, va a determinar lo que puedan hacer cuando ya no esté él entre ellos. Así que a Jesús le interesa también, no solo la opinión que tuvieron de él en aquel momento, a Jesús le interesa la opinión que tenemos hoy de él. Porque este finalmente es el corazón del texto que hemos leído. La opinión de la gente fue dicha, la opinión de los apóstoles también. Pero ahora la pregunta es: ¿qué opinas? ¿Qué opinamos nosotros de Jesús? Jesús dejó claro en este lugar que él no solo era un buen profeta o un Mesías, Salvador, sino también que era el Señor de la vida. Mucha de la gente allí seguía a Jesús, quizá por las señales hechas, quizá por el pan que les había dado, o porque creían en muchos casos que era un líder revolucionario con poder para derrotar a los romanos y poder liberarles de la esclavitud. Y hoy pasa lo mismo, muchos quieren a un Jesús buena gente para ser rescatados de las consecuencias eternas del pecado, pero lo cierto es que allí no acaba todo, porque en el paquete, por decirlo de alguna forma, de admitir esa confesión y de decir que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, van incluidas otras cosas. No termina todo ahí, en realidad. Va mucho más allá en nuestra propia vida, en nuestro propio crecimiento,
en nuestra propia identidad. Porque poco a poco, a medida que vamos caminando con este Maestro, con este Cristo, Hijo del Dios viviente, nuestra identidad va cambiando también. Se va transformando más como la suya. Así que es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? Hoy contamos con la Escritura que nos habla mucho acerca de quién es, acerca de lo que hizo, ¿verdad? Y probablemente nuestra respuesta sería de librillo. Es como me pasó a mí en una ocasión haciendo la mili en el ejército. Patrullábamos por la ciudad, diría apatrullando la ciudad, ¿no? Y bueno, hacíamos vigilancia en zonas militares y bueno, pues yo estaba de plantón esperando a que mis soldaditos terminaran su ronda, y a esto se me acercan unas chiquillas de un colegio con una especie de soporte para folios, una cosa de encuestas, ¿no? Y me preguntan, disculpe, ¿le podemos hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Quién es Jesús para usted? Y yo estaba recién convertidito, llevaba 2 años en el Evangelio, y todos sabemos lo que pasa cuando uno está recién convertido al Señor. Tiene esa pasión, lee la Escritura un montón, no hace otra cosa en la vida, parece. Y yo, claro, enseguida dije, wow, Señor, gracias, me lo has puesto para poder evangelizar a estas chiquillas y tal. Y entonces a mí solo se me ocurrió decir, la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y a partir de ahí quise, pero enseguida me cortaron y me dijeron, no, ¿qué piensa usted de Jesús? Me quedé un poco a cuadros, ¿no? Porque es verdad. La pregunta es, ¿qué piensa? ¿Quién es para ti Jesús, no? Y esa pregunta no se puede dar una respuesta de libro o una respuesta de Biblia, digamos, aunque sí, pero tiene que ser una respuesta desde el corazón, desde efectivamente quién es Jesús para mí. ¿Qué pienso yo de Jesús? ¿Qué digo yo de Él? Esto tiene que estar vinculado muy mucho a mi relación personal con Él. No solo a la Escritura, que también, pero en mi relación diaria con Él. ¿Quién es Cristo para mí? Es interesante que Jesús nos preguntó, ¿quién dice los fariseos que soy yo? ¿O quién dice los saduceos? ¿O quién dice el rey que soy yo? No, ¿quién dicen los hombres? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Efectivamente, esa pregunta hemos de hacérnosla, reflexionarla y contestarla a nuestro Señor. Bueno, si esta pregunta se la hiciéramos hoy a la gente, probablemente habría respuestas muy diversas, ¿verdad? Podríamos salir a la calle como estas chiquillas y hacer una encuesta, a ver qué piensa la gente de Jesús. Eso nos podría dar una buena idea, ¿verdad?, de lo que hay en el ambiente acerca de Jesucristo. Yo creo que los de la teología de la liberación dirían que Jesús fue un revolucionario, ¿verdad? Los testigos de Jehová dirían que es un arcángel creado. Los mormones dirían que Jesús fue hermano de Lucifer, sí, así como lo oís. Quizá los de la nueva era dirían que él es un místico y un santo, mientras que los escépticos dirían que simplemente fue un hombre, un maestro de moral muy alta, pero simplemente eso, un maestro. En aquel tiempo la gente común dio su opinión, comparándolo con Juan, con el Bautista, con Elías, con Jeremías o con alguno de los profetas, mientras que los apóstoles, dirigidos por Pedro y dirigidos también por el Señor y su revelación, dijeron que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta para nosotros será, ¿quién es Cristo para mí? Y mi respuesta, yo creo que va a determinar el modo en que viva. Mi respuesta de quién es Jesús para mí va a determinar el modo en que viva. Porque si yo pienso que simplemente es un maestro de moral, pues sí, quizá yo me aplique el cuento y viva mi vida de una forma moralmente alta, pero no habrá nada más. No habrá nada más, no habrá un cambio interno en mi persona. Habrá un cambio externo, sí, pero no un cambio interno. Así que preguntémonos quién es Jesús para nosotros.